La humedad del puerto de Valparaíso se colaba por los ventanales de la cocina, empañándolos con una fina capa, mientras yo untaba un cordero al palo y vigilaba el reloj como si me debiera la vida. El timbre sonó con una fuerza inusitada, uno de esos repiques que perforan la casa. Me sequé las manos en un paño y me dirigí a la puerta, ya irritado incluso antes de girar la perilla. Mi nombre es Leandro Márquez. Tenía 38 años cuando sucedió esto. Ahora tengo 62 y lo cuento sin rodeos. En aquel entonces vivía en el Cerro Alegre, en una casa con más metros cuadrados que sensatez, un viejo caserón restaurado que daba al mar. 2 uniformes estaban bajo la luz del porche, empapados y con las mandíbulas tensas. El mayor tenía un rostro cuadrado y ojos que parpadeaban poco. Su insignia decía Bustamante. El joven cabo Segundo Fuentes no conseguía que sus codos se quedaran quietos. La lluvia goteaba de sus gorras y formaba charcos en sus botas. «Señor Márquez», dijo Bustamante con voz firme como una regla. Hubo un accidente grave en la Ruta 68, cerca de Laguna Verde. El vehículo está registrado a nombre de su esposa, Isabela Ríos. Los primeros equipos de emergencia reportaron que no había signos de vida. La identificación aún está pendiente. Por un segundo me sentí vacío. Luego un calor me subió por la garganta y lo tragué como un mal aguardiente. «Se equivocan de casa», dije. «Isabela está arriba descansando. Le dan migrañas cuando hay esta humedad». Fuentes miró a Bustamante, luego a mí, y luego de vuelta a la lluvia, como si el clima pudiera arreglarlo. «Señor, necesitamos confirmar», dijo Fuentes. «Es el procedimiento». «De acuerdo», dije. «Síganme». Subimos. Mis botas resonaban en el parquet que había pagado con 10 años de esfuerzo. La casa olía a romero y a grasa de cordero, y me parecía obsceno que la cena siguiera cocinándose mientras nos movíamos por ella. Llegamos al pasillo y señalé el dormitorio principal. Desde el umbral se podía ver una silueta bajo el edredón, una pulcra cabeza de cabello castaño bien acomodada. Bustamante se detuvo en seco y puso la mano cerca de su funda, no sobre ella, solo lo suficientemente cerca como para dejar clara su intención. El codo de Fuentes rozó su radio. Observé cómo su entrenamiento se activaba como un generador. «Señora Márquez», llamó Bustamante, ahora con más suavidad. «Señora, ¿puede responder?» Silencio. Entró despacio, con 2 dedos buscando la manta como si pudiera morder. Levantó un borde y se congeló. El rostro no se movió. La piel no era piel. Las extremidades eran incorrectas, pesadas y rígidas. No era una persona. Un maniquí con uno de los suéteres de Isabela, acomodado para que un vistazo rápido no revelara el engaño. Bustamante dejó caer el edredón. «Señor Márquez, ¿dónde está su esposa?» Su voz había perdido los bordes suaves. Me encogí de hombros porque no le iba a entregar los meses que había pasado preparándome. «Ella se recuesta aquí cuando le duele la cabeza», dije. «Debe haberse movido al baño de invitados. Lo hace cuando la luz le molesta». Fuentes miró a su alrededor, viendo demasiado y no lo suficiente. «Señor, vamos a necesitar que nos acompañe a la comisaría», dijo. «Necesitamos aclarar esto correctamente». «Con gusto cooperaré», dije. Mantuve la mandíbula firme y mi respiración más silenciosa que la lluvia. Bustamante escaneó el techo, las esquinas, el armario. Mis ojos se deslizaron hacia donde yo quería, más allá de él, al diminuto agujero sobre la barra del armario, donde una lente del tamaño de una lenteja nos observaba. Le di un vistazo rápido y dejé escapar una pequeña sonrisa, apenas lo suficiente para aflojar el nudo en mi pecho. Abajo, el lavavajillas zumbaba como un vecino susurrando a través de la pared. A través del suelo y a 2 habitaciones de distancia, detrás de las botellas de vino, una puerta de acero sostenía su nota como una vocal baja y constante.
Bajemos, dijo Bustamante. Después de ustedes, dije, retrocediendo al pasillo y guiándolos hacia las escaleras. Nos dirigimos a las escaleras, Bustamante delante, Fuentes detrás de mí, la casa crujiendo como si no quisiera compañía. Mantuve mis manos visibles y lentas. El pasamanos se sentía frío bajo mi palma, el tipo de detalle que tu cerebro capta cuando todo lo demás es demasiado ruidoso. A mitad de la bajada, Bustamante dijo, «La cocina está bien». Y yo asentí porque ya era a donde los llevaba. Podía oler el cordero volviéndose dulce y pegajoso, y odiaba que hiciera que la habitación se sintiera normal. No venía de la riqueza. Mi viejo se fue cuando yo tenía 17 años y dejó un agujero en la pared y un juego de llaves que aún conservo. La gente de mi madre me llamaba un buen chico que siempre irá atrasado, como si fuera un certificado de nacimiento. Aprendí a forjar el hierro porque el calor y el acero no me mentían. Primero tomé los trabajos pequeños, rejas, soportes, reparaciones de botes, luego los medianos, escaleras, vigas, marcos de letreros. Empecé Forja del Fénix en un cobertizo alquilado junto a la vía del tren, donde los trenes chirriaban toda la noche y las ratas tenían antigüedad. A los 28 tenía 3 cuadrillas, un taller en el barrio Puerto que me hacía latir el pecho cuando lo abría antes del amanecer, y contratos para 2 restauraciones de edificios históricos que ponían nuestro nombre en las carpetas que ni siquiera tenía que llevar. A los 32, en papel, tenía un patrimonio neto de más de 20,000 millones de pesos, aunque nunca se sintió así cuando estaba raspando la escoria de una soldadura en invierno. El papel y el efectivo son primos, no gemelos. Me casé con Isabela Ríos el primer otoño que estábamos por delante en todo, cuando el banco no era dueño de mi sueño. Ella tenía unos pómulos que podían cortar cuerda y una forma de entrar en una habitación como si ya le debiera algo. Su madre, doña Elena, nunca pensó que yo estuviera a la altura y lo decía de 100 maneras sutiles. Compramos en el Cerro Alegre porque las calles serpenteaban entre los árboles como si la ciudad los hubiera olvidado. Puse un aro de baloncesto sobre el garaje y fingí que era para mí hasta que nuestro hijo, Matías, empezó a encestar desde la vereda. Podía golpear una pelota curva a los 12 años como si hubiera nacido con el timing incorporado. Las fotos familiares parecían decir que lo teníamos todo bajo control. Calabazas en octubre, fuegos artificiales en Año Nuevo, toda la vida bordada. Las charlas en la cocina contaban la verdad. «Nunca estás aquí», decía Isabela con los brazos cruzados, el cabello perfecto incluso un martes. «Estoy construyendo para nosotros», respondía. Y lo decía en serio, incluso cuando las horas nos quitaban pedazos. Mi socio, Rodrigo Cifuentes, entró cuando estábamos creciendo más rápido de lo que mis manos podían seguir. En aquel entonces, él era un apretón de manos en el que confiaba, traje elegante, uñas más limpias que las mías, 30% de la compañía, y un olfato para los negocios que yo no veía venir. Pedía vino sin mirar los precios, y llamaba a los capataces por su nombre de pila, como si hubiera empuñado un martillo en su vida. Doña Elena insistía en el legado en cada festividad, como si fuera una marca que no estábamos logrando comprar. Rodaba los ojos cuando yo llevaba hojas de cálculo a su mesa de comedor. Me palmeaba el hombro y me llamaba el ayudante con título. Yo sonreía porque podía aguantar un golpe. Más tarde, añadí una columna al presupuesto y eliminé algo que nadie extrañaría. Las llamadas y las sonrisas cambiaron primero. El labial de Isabela pasó de discreto a llamativo, colores que se anunciaban antes de que ella dijera una palabra. Las camisas de Rodrigo se ajustaban más alrededor de su pecho engreído, como si estuviera levantando algo más pesado que el papel cuando no lo estaba. Matías aún creía que mamá y papá eran inseparables, gritándome jugadas desde detrás del plato como si nada pudiera romperse si uno miraba con suficiente intensidad. Seguí yendo a sus partidos con botas polvorientas y una gorra limpia.
Gritando conteos y fingiendo que el suelo bajo nuestros pies no se movía, doña Elena mantenía su comentario funcionando como un teletipo. «Piensa en el legado de Matías», decía golpeando su copa de vino con un anillo que costaba más que algunas camionetas usadas a las que yo les había soldado rejillas. «Tu negocio necesita pulcritud», añadía, con una mirada a Rodrigo como si fuera un milagro que hubiera pedido justo a tiempo. Él guiñaba el ojo a la habitación. «Yo me encargo de la pulcritud», decía. «Leandro se encarga de las chispas». Yo me reía con ellos porque antes me gustaba la división del trabajo. Tenía sentido, luego dejó de tenerlo. Observaba los patrones porque eso era lo que me impedía ser cegado por el acero. Isabela comenzó a bloquear su teléfono y a anunciar sus clases de yoga como si le pagaran un salario. Llevaba una nueva sonrisa que no me pertenecía y la mantenía incluso en discusiones que deberían haberla derretido. La agenda de Rodrigo se llenó más por las tardes cuando la mía se aligeraba. Nadie dijo nada en voz alta, pero el aire de nuestra casa aprendió un nuevo idioma y dejó de traducirme. Llegamos a la cocina y señalé la mesa. «Siéntense si quieren», dije. Bustamante apartó una silla con la bota y mantuvo los ojos en movimiento. Fuentes tomó el lado opuesto y observó mis manos como si pudieran echar dientes. «¿Café?», pregunté ya alcanzando la cafetera y apilando 3 tazas en la encimera. Serví el café lentamente para no derramarlo. Puse 2 tazas delante de los oficiales y mantuve la mía en la mano. El vapor me golpeó la cara y de repente volví a nuestro recibidor, el mismo olor a humedad, jabón y mentiras vestidas de rutina. Un jueves, Isabela había llegado 2 horas tarde, la puerta dando un portazo como si quisiera que la oyera. Olía a bar tratando de esconderse bajo una menta. «Cena de estrategia con Rodrigo», dijo, quitándose los tacones como si estuviera terminando un turno que yo no sabía que trabajaba. Se alargó. «No empieces». Miré el calendario familiar colgado en el corcho. No había ninguna cena. «¿Cuándo programaste eso?», pregunté manteniendo mi voz plana. Ella se encogió de hombros y pasó junto a mí, ya deslizando su teléfono. La vi subir las escaleras y conté hasta 20 porque 20 es suficiente para evitar que diga algo nuclear. A la mañana siguiente me senté en la camioneta con la radio apagada y revisé el historial del GPS. La ruta se iluminó como una confesión. Estuvo estacionada durante 1 hora y media en el garaje de un hotel boutique cerca de la Plaza Sotomayor, el tipo de lugar que vende menús de almohadas. Miré la pantalla hasta que los números se borraron. Mi pulso no cambió. Solo sentí que una puerta se cerraba dentro de mí. No la confronté. Llamé a mi hermano menor, Fabián. Contestó al segundo timbrazo, con la voz ronca pero firme. Tenía el temblor de la sobriedad, no del miedo, y eso siempre me hacía confiar más en él. «Necesito que escuches, no que reacciones», dije y le conté todo. Me dejó respirar a través de ello. Luego dijo, «No golpees al primer puñetazo, hermano. Espera al segundo. El segundo dice la verdad y no te arrancará los dientes». Era su forma de decir que jugara a largo plazo. Tenía razón, solía tenerla. Contraté a alguien que vivía en el juego a largo plazo. Constanza Soto me fue recomendada por un contratista que solía usar uniforme antes de usar cinturón de herramientas. Era ex policía de investigaciones con una mirada que medía a las personas como madera. Hablaba en ráfagas concisas y medidas, como si cada frase costara dinero. Le expuse lo que sabía y lo que sospechaba. «La cobertura es importante», dijo. «Necesitamos razones para estar donde estaremos». Apareció 2 días después con un delantal de cafetería, bandeja en mano, una caja de cápsulas de café expreso y recibos en la otra, haciéndose pasar por repartidora. En menos de 10 minutos, colocó una cámara estenopeica en una luz empotrada en mi oficina y deslizó otra en las vigas del garaje.
inclinada hacia la puerta lateral donde siempre aparecían huellas de zapatos en días de lluvia. Se fue con un alegre «disfrute el café», como si nos hubiera vendido una tarjeta de fidelidad. Pasaron 5 largos días de nada más que lo ordinario. El día 6, el recibidor se llenó del tipo de prueba de la que no te recuperas. Las imágenes mostraban a Isabela apoyada contra la pared, con las manos de Rodrigo en su cintura. Lo besó como si la escena hubiera sido ensayada y yo ya fuera polvo. Lo vi una vez con el volumen apagado. Luego reproduje los últimos 10 segundos una vez. Eso fue todo lo que necesité. Más habría sido autodestrucción. Esa noche me senté a la mesa del comedor con mi libro de contabilidad abierto y la calculadora encendida. Hice las cuentas como si fuera una oración en la que no creía. Si me sacaban del tablero, doña Elena podría marchar a un tribunal con una sonrisa, presionar por la custodia de Matías y bendecir a Rodrigo para que llevara mi empresa a la ruina mientras lo llamaba gestión. Imaginé la cara de Matías a los 12 años, la forma en que seguía una pelota curva y sonreía como si el mundo lo escuchara. Mi mandíbula se tensó. Mis manos se mantuvieron firmes. No despotriqué. No arrojé un vaso. Abrí mi portátil. Creé un directorio nuevo. Escribí el nombre Postfuego y pulsé intro. Miré el nuevo nombre de la carpeta brillando en mi pantalla. Luego cerré el portátil y lo llevé a la oficina porque quedarme quieto no me salvaría. Rodrigo entró 30 minutos después, oliendo a colonia y confianza, arrojando un paquete de órdenes de cambio en mi escritorio como propinas. Estábamos revisando línea por línea cuando su teléfono, boca abajo, se iluminó y empezó a sonar en la habitación, porque había olvidado silenciar el altavoz. Seguro de hombre clave, cronograma, fecha de emisión, dijo una voz concisa, como la de un hombre que cobraba por sílaba. Rodrigo dio un manotazo a la pantalla y lo silenció torpemente, las mejillas enrojecidas bajo su afeitado perfecto. Forzó una risa que no llegó a sus ojos. «¡Spam!», dijo. «Apuntan a los ejecutivos». «Entonces bloquéalo», dije, con el bolígrafo firme sobre el margen. Incliné la cabeza como si me hubiera creído la broma y añadí 2 puntos mentales. Hombre clave, cronograma. Constanza Soto se sentó en mi sala de conferencias esa tarde con un bloc de notas y la mandíbula apretada como una mordaza. Deslizó una impresión por la mesa, texto negro sobre blanco que me revolvió el estómago. Extraído de una copia de seguridad en la nube. Dijo: «Tu esposa preguntó si el buitre podía mover las identificaciones y si el trabajo del montacargas parecería un accidente fortuito». Tocó la marca de tiempo. «No son sutiles. El buitre», dije, y apareció una cara que conocía. El buitre. Un tipo que una vez ayudó a un cliente en un fraude de almacén que desentrañamos. El tipo de hombre que podía hacer que una llave de cruz pareciera gravedad. Saqué un teléfono prepago de un cajón cerrado. Marqué el número que Constanza tenía para él y esperé 2 timbrazos. Contestó como si tuviéramos un almuerzo programado. «Sí, soy Leandro Márquez», dije. «Quiero que te cambies de bando. Te pagaré el triple de lo que te hayan prometido». Mencioné una cifra que haría parpadear a un hombre decente y a uno torcido sentarse derecho. Ni siquiera calentó una indignación falsa. «Quiere que lo haga desaparecer a usted», dijo, con la voz plana como el concreto. «No», dije. «Quiero que la hagas desaparecer a ella». Pensó durante 3 segundos, tal vez 4. «Usted está comprando la rueda», dijo. «Puede que todavía no le guste el camino». «Yo lo pavimentaré», dije. Y colgué después de que fijáramos 1 hora en un rincón ciego para intercambiar detalles. El plan que habían construido era feo y eficiente. Se suponía que yo estaría en nuestro almacén del barrio Puerto un viernes a las 3:15 de la tarde, atrapado entre un estante de pallets y un montacargas que saltaría en un pasillo estrecho. Sería ruidoso,
Sería rápido. Sería fatal si la física cooperaba. El pago de mi póliza de seguro de hombre clave era de 6.5 mil millones de pesos. Conmigo fuera, Rodrigo podría desviar dinero a empresas fantasma, con nombres que sonaban a suplementos y llamarlo diversificación de proveedores, mientras Isabela aprendía a llorar a pedido y estrechaba manos en noches de beneficencia. Lo invertí. Programé una falsa inspección de obra al otro lado de la ciudad que me pondría ante las cámaras y lejos de un montacargas. Hice que Constanza siguiera a Isabela durante todo el día. Le dije a El Buitre que escenificara un choque lateral cerca de Algarrobo, usando un coche señuelo y un poco de teatro. El golpe parecería sucio pero sobrevivible para un testigo con un teléfono móvil tembloroso y una historia que quisiera contar en la cena. Mientras tanto, contraté a un consultor forense que sabía cómo se escriben los primeros informes cuando las cosas están calientes y humeantes. Nos sentamos con mi abogado, Ricardo Vargas, un hombre que comía papel para el desayuno y trabajaba el lenguaje para la identificación preliminar, para que resistiera una sombra lo suficientemente larga, sin cruzar una línea que mordería más tarde. Todo lo que construimos tenía que ser limpio. No iba a ir a la cárcel por ser más inteligente que dos aficionados que se creían tiburones. Fabián tomó el trabajo que yo no podía, el que tenía la cara que más amaba. Se sentó con Matías en la práctica de béisbol y lo mantuvo alejado de nuestra cuadra toda la tarde. Hot dogs, semillas de maravilla y historias sobre los Wanderers en años en que fingíamos que eran contendientes. Me envió actualizaciones que parecían informes meteorológicos. Cielo despejado, niños sonriendo. No lo arruines. La construcción del subterráneo se había realizado una semana antes bajo la excusa de expansión de bodega de vinos, porque los inspectores se aburren cuando ven dinero hundido en pasatiempos. Detrás de los racks, una caja insonorizada con una puerta de acero tan bien calificada que me hizo sonreír de una manera que no se sentía bien. La abastecí como si estuviéramos esperando una tormenta. Me ordené a mí mismo. Agua, barras de proteínas, mantas, un catre, un inodoro que no necesitaba fontanero, un reloj sin manecillas. Me dije a mí mismo que le estaba dando a Isabela la desaparición que ella quería, menos el sol y las tarjetas. Doña Elena seguía haciendo sonar mi teléfono como un metrónomo. Almuerzo. Estabilidad para Matías. Enlaces sobre padres afligidos y agotamiento ejecutivo con citas en negrita como si no pudiera leer. Le respondí de forma neutral, como se le contesta a un vecino entrometido que necesitas mantener de tu lado de la cerca. Agradezco tu preocupación. Estamos manejando la situación. Hicimos una cena de domingo en su casa, porque negarse habría encendido todos sus radares. Sirvió vino, y me miró como si yo fuera un mecánico que se estacionó en el lugar del dueño. «El hombre del metal», dijo, sonriendo de una manera que mostraba los dientes. «Siempre tan práctico. Lo práctico evita que los techos se caigan», dije cortando un cordero que no sabía a nada. Rodrigo llevaba un reloj nuevo y se aseguró de que todas las manos en la mesa lo vieran. Giró el bisel con el pulgar, comprobó la hora como si se estuviera sincronizando con una agenda invisible. Luego le lanzó un guiño a Isabela tan rápido que la mayoría de la gente se lo habría perdido. Yo no. Lo archivé. Alcancé la sal y se la pasé a doña Elena sin mirarla. El viernes llegó gris y resbaladizo. El tipo de día que hace que los frenos mientan y la gente juzgue mal las distancias. Pasé la mañana colocando coartadas como baldosas, correos electrónicos con sello de tiempo, un inspector de obra que me estrechó la mano frente a 2 cámaras, un recibo de café con mi nombre tan grande como una valla publicitaria. A primera hora de la tarde, el cielo se cernía bajo y amenazante sobre el lado sur. A las 2:47 mi teléfono zumbó en el asiento del pasajero. Constanza. Isabela acaba de girar en Ridgewood, sola, sin cinturón de seguridad.
Respondí con una sola letra porque no tenía aliento para más. Los limpiaparabrizos marcaban un metrónomo constante mientras yo veía el reloj avanzar lentamente. A las 2:59. El buitre se movió. Tenía la coreografía dominada por la memoria muscular. Un choque lateral a baja velocidad que parecía más grave de lo que era. Un crujido que hizo jadear a los civiles, luego un cambio silencioso al señuelo, mientras el humo y los gritos creaban cobertura. Otro coche llegó exactamente a tiempo. 2 testigos con la boca abierta y los teléfonos a medio levantar. El tipo de personas que cuentan historias en voz alta en los asados. Desde una cuadra de distancia, vi la mancha de fuego y dejé que mis hombros se cuadraran como un hombre que acepta el mal tiempo. La escena parecía irrecuperable para cualquiera que quisiera creer. El fuego y el humo hacían que las formas mintieran. Los efectos personales hicieron el resto. Su cartera, una pulsera que llevaba a cada cena de estrategia, una mancha de maquillaje en el parasol. Nuestro consultor se paró donde tenía que hacerlo. Alimentó las frases correctas en los oídos correctos y marcó una identificación preliminar de joyas y la cartera con el lenguaje estándar de pendiente de los procedimientos finales. Ricardo llamó para confirmar la redacción. «Estás cubierto por ahora», dijo. «Mantén tu historia concisa». Le dije que entendía y colgué porque no quería más palabras en mi cabeza. A las 3:22, el mensaje de texto de El Buitre llegó. «Paquete asegurado». Siguió con una segunda línea. «Inconsciente. Sin marcas que note». Exhalé una vez y conduje a casa a la velocidad límite, como un hombre que nunca la rompía. Preparé el comedor como una revista porque las mentiras necesitan accesorios más que la verdad. Velas alineadas, platos centrados, servilletas de lino limpias como si esperaran visitas. Deslicé el macarrón con queso favorito de Matías en el horno para mantenerlo caliente y dejé que la mantequilla y el queso cheddar hicieran que la casa oliera segura. Me enojó que funcionara. El golpe en la puerta sonó a las 4:11 limpio y definitivo. Abrí la puerta a Bustamante, con el sombrero en la mano, la lluvia en los hombros, y Fuentes a su lado con una cara que aún no había aprendido a esconder. Bustamante mantuvo su voz serena. «Señor Márquez, lamento informarle que ha habido una colisión fatal en la Ruta 68. El vehículo está registrado a nombre de su esposa. La identificación preliminar sugiere...». No terminó porque no tuvo que hacerlo. Mi mirada se quedó en blanco sin ninguna actuación. El vacío te encuentra si te quedas quieto. Ella está arriba con una migraña. Dije rápido y firme como un hombre, corrigiendo un error administrativo. «Vengan, pueden comprobarlo». Los conduje escaleras arriba, mis botas resonando. Giré la esquina y los llevé al dormitorio donde el edredón formaba un contorno limpio bajo la luz suave. Bustamante se acercó y respiró antes de tocar nada. Su entrenamiento le dijo la verdad antes que sus ojos. Despegó la tela con 2 dedos y se encontró con una cara de silicona que llevaba el suéter de Isabela. Su mandíbula se apretó. «Señor Márquez», dijo con la voz apagada, «necesitamos que venga a la comisaría para responder algunas preguntas». «Iré», dije ya asintiendo. «Denme 10 minutos para llamar al entrenador de Matías. Está en la práctica. Necesito que alguien lo traiga a casa más tarde». Bustamante miró a Fuentes, luego a mí y asintió brevemente. El protocolo puede ser humano cuando quiere. Fui a la cocina, marqué a Fabián y mantuve la voz baja. «No traigas a Matías a casa esta noche», dije. «Llévalo por unas hamburguesas, que sea una historia larga». «Te explico después». No preguntó por qué. Dijo entendido y colgó para hacer lo que había que hacer. En el sótano, detrás de esa puerta de acero, Isabela dormía los últimos efectos del viaje, la sedación haciéndola parecer dulce y más joven de una manera que me revolvió el estómago. Me paré junto al lavavajillas, llené un vaso y bebí agua,
hasta que el vaso estuvo seco. El vaso golpeó la encimera, y la casa zumbó como una garganta que se aclara. Entonces el golpeteo comenzó bajo mis pies, con las palmas planas, rápido, sin ritmo, solo el miedo tratando de abrirse paso a través del acero. Caminé hacia la puerta del sótano, encendí el monitor y su rostro llenó el encuadre. Los ojos desorbitados, el cabello pegado a la frente como si el sudor lo hubiera pegado allí. «Leandro», dijo con la voz lo suficientemente suave como para parecer dulce, luego rompiéndose con fuerza. «¿Dónde estoy? ¿Qué hiciste?» «No la hice perseguirlo». «¿Segura?», dije. «Y muy desaparecida». Mi voz no tembló. Había agotado esa opción de mí mismo hacía días. Ella giró en su lugar, catalogando lo que yo había construido. Paredes blancas y limpias, un pequeño lavabo de acero inoxidable, un catre que no parecía invitador, la puerta sellada de una manera que decía la verdad sin alardear, y el reloj sin manecillas, un círculo de nada que hacía del tiempo un rumor. Su garganta trabajó como si hubiera tragado una piedra. «No puedes tenerme aquí», dijo. «Voy a llamar a la policía ahora mismo. Haré que te saquen de tu propia casa y te metan en una jaula». Se acercó a la cámara como si la proximidad pudiera romperla. «¿Creen que pudiste haber muerto en ese accidente?», dije. «Me lo dijeron a las 4:11, solo preliminar. Serán cuidadosos hasta que no tengan que serlo». Dejé que las palabras se sentaran entre nosotros como una mesa a la que nadie quería acercar una silla. Ella me llamó loco con una risa que pertenecía a otra habitación. Luego lloró, no de forma bonita, y luego giró bruscamente. «No fue así con Rodrigo», dijo. «Te volviste frío». Necesitaba a alguien que me escuchara. Simplemente sucedió y luego se complicó. Se limpió la cara con el talón de la mano y trató de encontrar mi lástima. «No simplemente sucedió», dije. «Lo programaste. Lo presupuestaste. Compraste lápices labiales para que combinara». Mantuve mi voz uniforme porque perderla es un regalo que le das al otro lado de forma gratuita. Arriba, las llamadas comenzaron a caer en cascada. Doña Elena llegó primero con velocidad y volumen, el duelo, como un espectáculo teatral. «Entra, cariño». «Estoy más allá de la devastación», dijo. «Debes estar destrozado. Puedo llevar a Matías por una semana. Puedo tenerlo más tiempo si necesitas recuperar fuerzas. Yo me encargo de la logística. Tú concéntrate en sanar». Estiró la palabra sanar como caramelo. «Tengo a Matías bajo control», dije. «Mantenemos la rutina. Él necesita eso». La oí inhalar para una pelea. Luego la contuvo porque la imagen importaba. El subcomisario Bustamante volvió a pasar, la lluvia escurriéndole de la chaqueta, la gorra bajo el brazo. Dejó una tarjeta en la mesa de entrada y habló con firmeza. «Apóyese en los vecinos, señor Márquez. La gente querrá ayudar, aunque no sepan cómo. Estaremos en contacto a medida que avancemos con las formalidades. ¿Les preparo café para llevar si quieren?», dije con la mano ya en el armario. «Tengo recipientes que aguantan». Sacudió la cabeza como un hombre que conoce el valor de los límites. «Gracias, pero estoy de servicio», dijo. «El protocolo es el protocolo». Cuando la puerta se cerró tras él, volví al monitor y pulsé la imagen que mostraba la sala de estar. «Deberías ver esto», le dije a Isabela. «Mantén los ojos abiertos». Doña Elena vino con un abrazo que duró 3 latidos demasiado. Perfume empañando el umbral como una declaración. Luego Rodrigo entró detrás de ella con flores y una cara triste que no le quedaba bien, como una máscara que alguien más había usado primero, y él la había tomado prestada tarde. «Está aquí», dije bajo y claro. «Dice que se encargará del negocio por mí mientras me recupero». Ella trató de mantener su rostro inmóvil y falló. El sobresalto fue rápido, pero estuvo ahí. Se sintió como un sello de confirmación. Ella tragó. «¿Matías?»,
Preguntó, finalmente encontrando el único nombre que importaba. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué va a pensar que le pasó a su madre? Se le dirá que su madre murió rápido. Dije, se le dirá que lo amaste. La verdad lo cortaría de una manera que no cicatriza bien. No iba a permitir que esa fuera su forma. Esto es un secuestro, dijo ahora más bajo, como si la habitación le estuviera robando el volumen. No puedes encerrarme en una caja porque estás herido. No puedes hacerme desaparecer porque tus sentimientos se hicieron ruidosos. Son las consecuencias, dije, por lo que tú y Rodrigo intentaron hacerme, por lo que le habrían hecho a Matías si hubiera funcionado. Dejé que el monitor llevara mis palabras y mantuve las manos quietas a los costados. Se alejó de la cámara y se sentó en el catre, con las manos entrelazadas tan apretadas que sus nudillos se pusieron blancos. Apagué el audio y dejé el video. Su boca se movía, pero no necesitaba las palabras, necesitaba silencio más que nada. Volví arriba, dejé que la casa respirara e ignoré los mensajes de texto que se apilaban en bloques feos. Lavé las 2 tazas que no habíamos usado. Limpié la encimera hasta que chirrió y revisé los cerrojos de la puerta que conducía abajo. El metal estaba frío bajo mi palma, exactamente como lo había diseñado. Luego me senté en los escalones del sótano, a mi lado del acero, y escuché nada. Permanecí allí hasta que mis piernas se adormecieron, y el único sonido que quedaba era mi propia respiración entrando y saliendo como si fuera un trabajo. Por la mañana mis piernas funcionaban de nuevo, y la semana siguiente se convirtió en calor y papel. Viví de café, búsquedas judiciales y hojas de cálculo, mientras Matías vivía de la pequeña liga y la paciencia de Fabián. Fabián me enviaba resultados de partidos y fotos de la sonrisa torcida de Matías, y dejé que eso fuera mi herencia. Gastón Paredes, nuestro contador, no era un genio del mal, era un ladrón cauto. Había estado metiendo 2.5 mil millones de pesos en empresas fantasma, con nombres que sonaban a vitaminas y equipamiento de gimnasio, Alivium, Cormax, Silverform, lo suficientemente anodino como para esconderse a plena vista. Saqué libros de contabilidad, cotejé identificaciones de proveedores y rodeé los mismos errores ortográficos como si fueran migas de pan que un lobo perezoso había dejado atrás. Envié a una agente con un traje barato. Nombre real, Carolina Carly Durán. En papel era una auditora forense externa. En persona parecía alguien que estacionaba en zonas de remolque porque podía. Entró en la oficina de Gastón con una carta de demanda formal y una carpeta que contenía muestras de facturas, números de ruta y una copia del árbol de empresas fantasma mapeado en rojo. «Tiene hasta el mediodía», dijo. «O escalamos y ponemos a un abogado». Gastón se derrumbó en 40 minutos sobre un sándwich que apenas había tocado. Comenzó con excusas, pasó a disculpas y aterrizó en nombres. «Fue Rodrigo», dijo con voz húmeda y pequeña. «Él montó las empresas fantasma. Dijo que lo conciliaríamos después del trimestre». Carly le deslizó una grabadora y un bolígrafo. Entregó las claves de la cuenta. Las empresas fantasma y un correo electrónico con la voz de Isabela hablando de cronometrar el montacargas para que no hubiera nadie alrededor. Escuché el clip en mi camioneta y apreté el volante hasta que el cuero protestó. Llamé a Rodrigo desde el teléfono de mi oficina y sonreí ante la luz roja parpadeante de la grabadora. «Se avecina una revisión de cumplimiento», dije. «Necesitas estar aquí a las 8 para las preguntas». Su pánico llegó a través de la línea como ácido de batería. «Esto es una casa de brujas», dijo. «Necesito tiempo. Necesito limpiar». Tartamudeó y oí un segundo clic de línea. Pensó que me había silenciado. «Laven todo», le dijo a alguien que no reconocí. «Preparen un vuelo. No el de Santiago, uno más pequeño». Volvió sin aliento. «Leandro, estás exagerando». «Estoy reaccionando exactamente»,
Dije. Estate aquí a las 8. Colgué y guardé el archivo 2 veces. Quería que esa cinta oliera a jabón en la corte. Mientras tanto, doña Elena intentó convertir el dolor en influencia. Presentó una petición de emergencia para obtener la custodia temporal de Matías, citando mi estado inadecuado e insomnio. Un vecino dijo que lo había observado. Ricardo y yo la llevamos a la corte con sonrisas lo suficientemente afiladas como para cortar sobres. Necesitaremos los estados financieros completos de la madre de la señorita Ríos, le dijo Ricardo a la secretaria. El alcance incluye su organización sin fines de lucro. La citación expuso su día. 2 cables estaban justo ahí. Dinero de las empresas fantasma de Rodrigo a una organización sin fines de lucro que doña Elena presidía, etiquetado como apoyo a programas. Ricardo deslizó las impresiones al juez con un pulgar limpio. El juez no parpadeó. «Señorita Ríos», dijo el juez, mirando por encima de las gafas. «Esto parece un juego de astucia». Se volvió hacia el abogado de doña Elena. «Petición denegada. Advertencia emitida con respecto a presentaciones frívolas y posibles sanciones». La boca de doña Elena se movió, pero no salió ningún sonido. Mantuve los ojos en el estrado y asentí una vez. Luego recogí las pruebas, metí la orden sellada en mi carpeta y salí por las puertas del juzgado hacia los escalones. Llamé a Constanza mientras me movía y dije: «Luz verde. Apriétalo, luz verde, apriétalo». Le dije a Constanza y salí directamente de los escalones del juzgado al trabajo de mantener el calor donde yo quería. Antes de que ella tirara de la cuerda, quería que un uniforme tuviera los ojos puestos en mi casa, por razones que parecieran limpias. Llamé a Bustamante y le pregunté si podía pasarse a revisar una camioneta sospechosa que seguía viendo cerca de la esquina desde que se supo la noticia. Se estacionó en la acera 10 minutos después, las manos relajadas, los ojos ocupados, y hablamos de fútbol durante 8 minutos en el porche mientras la calle fingía no escuchar. Me preguntó por el swing de Matías, y yo pregunté si el bullpen de los Rockies alguna vez aprendería a mantener una ventaja. Luego dejé que la energía nerviosa hiciera el resto. «Estoy recibiendo tráfico que no reconozco desde el accidente», dije. «La gente pasa lento. Probablemente sueno paranoico». La organización sin fines de lucro de doña Elena también está en las noticias, y sigo preguntándome si hay alguna superposición. Hice que sonara como un exceso de confianza, la forma en que un hombre bajo estrés suelta detalles que no debería. Asintió como si hubiera escuchado cosas peores de mejores hombres. «Haremos que una patrulla pase unas cuantas veces extra», dijo. «Siga documentando lo que vea. Nos ayuda a ayudarle». Dejó una segunda tarjeta en la mesa junto a la puerta y me dijo que llamara si algo se sentía extraño después del anochecer. Le di las gracias y vi las luces traseras de su coche desaparecer al final de la cuadra antes de volver al trabajo. La carta del auditor llegó al escritorio de Rodrigo justo después del desayuno. Casi al mismo tiempo, la señal de cumplimiento se activó en una transferencia apresurada que intentó pasar por un banco regional. Una verdadera unidad de cuello blanco, no los tipos de alquila una insignia. Se movió con una pila apretada de papeles y menos palabras que un funeral. Constanza me envió un pulgar arriba y una ubicación, y conduje hasta su edificio, y tomé posición detrás de un pilar al otro lado de la calle, una mano en mi teléfono, la otra en la piedra fría para estabilizar mi cabeza. Rodrigo salió con fuerza, como si pudiera superar el papeleo. Los verdaderos agentes intervinieron, le pusieron las manos donde debían, y le leyeron lo que le leyeron. Gritó sobre casas de brujas y su abogado, y algo sobre climas políticos, y ni una sola vez dijo el nombre de Isabela en voz alta. Ese silencio me dijo más que cualquier libro de contabilidad. No la estaba protegiendo a ella. Se estaba protegiendo a sí mismo. Abajo, en casa, Isabela observaba el arresto en su monitor.
La cámara la capturó apretando su frente contra el metal, su aliento empañando la lente por un segundo, sus ojos fijos como si pudiera atravesar los píxeles. ¿Sabe que estoy viva?, preguntó con la voz lo suficientemente pequeña como para caber en un bolsillo. Dejé que el silencio respondiera por mí y volví a la vista de la esquina vacía de la habitación, donde el reloj sin manecillas marcaba el tiempo sin hacer nada. Doña Elena llamó una hora después, con la voz como la de un consultor dando buenas noticias. «Leandro, quiero aconsejarte sobre una declaración de prensa», dijo. «Tengo relaciones con los medios. Puedo enmarcar esto de una manera que honre a Isabela y proteja la marca». Puse el teléfono en altavoz, le di a grabar y mantuve mi tono agradecido con la suficiente grieta para pasar. «¿Qué propones?», pregunté y la dejé llenar el aire con palabras como gestión, continuidad y confianza del mercado. Ofreció administrar la empresa con Rodrigo a corto plazo, como si el arresto fuera un problema de agenda y no un delito grave. Dije que lo consideraría y le di una hora para una reunión que no era opcional. 2 días después, ella se deslizó en una sala de conferencias con un pañuelo que costaba más que el sueldo de un soldador al mes, y se sentó como si una silla le debiera deferencia. Deslicé una fina carpeta sobre la mesa con confirmaciones de transferencias de las empresas fantasma de Rodrigo a su organización sin fines de lucro, etiquetadas como apoyo a programas, con fechas que coincidían con sus charlas motivacionales. No se inmutó. Simplemente parpadeó lentamente. Bajó la boca y buscó las lágrimas como si estuvieran en el cajón superior. «Esto está siendo manipulado», dijo. «Yo estaba tratando de ayudar a las comunidades. Estás herido y buscas villanos en lugar de sanar». «No», dije. «Estoy mirando números. No sanan. Ellos tenían». Cerré la carpeta y dejé que el clic resonara. Luego salí y dejé que Ricardo le enviara una carta advirtiéndole que se mantuviera alejada de mi hijo hasta que apareciera una mejor versión de sí misma. No esperé una respuesta porque no la necesitaba. El fin de semana amaneció limpio y azul, el tipo de cielo que hace que los bates de aluminio canten más fuerte. Matías le dio a un lanzamiento y lo envió por encima de la valla por primera vez en su vida, la pelota navegando como si finalmente creyera en sí misma. Troteo las bases lentamente, los hombros hacia atrás como un niño que cree que el tiempo lo escucha cuando habla. Me puse de pie y aplaudí hasta que me dolieron las manos. La pelota de Matías superó la valla y el ruido de la multitud se desvaneció en mis oídos como si alguien hubiera cortado un cable. 2 días después, estábamos en el día 11 del encierro, y Isabela finalmente pidió hablar cara a cara. Marqué el código, abrí la puerta de acero, y acerqué una silla frente a ella. El aire dentro olía a metal limpio, y a un miedo que no tenía dónde ir. Me senté como un hombre que había terminado de defenderse. «¿Por qué no te divorciaste de mí?», dijo con las manos apretadas, los ojos fijos en mi boca como si quisiera pillarme mintiendo. «Coge la mitad», dije. «Convierte a Rodrigo en un mártir. Abre la puerta para que doña Elena intente coger a Matías». «No, gracias». Dejé que eso se asimilara. Ella entendía las matemáticas. Siempre lo había hecho. «¿Crees que esto es justicia?», preguntó. Su voz tenía un mordisco, pero no llegó. «Creo que esto soy yo asegurándome de que Matías crezca con la cabeza recta y mi empresa respirando», dije. «Tú y Rodrigo estaban escribiendo un final diferente para nosotros». Lo arranqué. Ella se miró las manos tanto tiempo que pude escuchar el reloj sin manecillas tic-tac en mi cabeza. «¿Qué me pasará a mí?», dijo finalmente. «Hay 2 caminos», dije. «Puedes quedarte aquí abajo y ser un fantasma para siempre. O aceptas el exilio que ya te he preparado». Me incliné lo suficiente para que viera que lo decía en serio. «La versión fantasma es limpia y cruel. El exilio es más limpio». Ella tragó.
¿Exilio cómo? Te vas del país con un nuevo nombre. Dije, tengo un trabajo discreto arreglado, dinero adelantado y alguien que puede conseguirte un alquiler sin preguntas. No hay contacto con nadie de aquí, ni llamadas ni cartas, ni publicaciones. Vives de forma discreta y vives en silencio. Ella parpadeó con fuerza y encontró la única pregunta que le importaba. ¿Volveré a ver a Matías? No, dije sin ningún tipo de suavizante. Él cree que moriste rápido. Él cree que lo amaste. Ese es el único buen recuerdo que le puedes dejar. No se lo quitaré para que te sientas mejor. Ella lloró entonces, no fuerte, no bonito, el tipo de llanto que aparece cuando la última mentira abandona la habitación. Mantuve la boca cerrada porque cualquier conversación habría roto algo que necesitaba intacto. Cuando terminó, se limpió la cara con la manga y asintió como quien firma la recepción de un paquete. Me iré, dijo. Quiero una cosa. Envíame una foto suya cuando se gradúe de la secundaria. Lo pensaré, dije. Fue la única frase en la que confié en ese momento. Me puse de pie, expuse las reglas como herramientas en un banco y me aseguré de que pudiera repetirlas. Le deslicé un teléfono barato a través de la rendija con 9 números programados y un número que importaba. Úsalo solo si estás sangrando o ardiendo, dije. De lo contrario, va en un cajón. Dejé un bolso de lona con ropa que no llamaría la atención y un par de zapatos que no chirriarían en el azulejo. Llamé a Fabián desde las escaleras. 3 días, dije. Amanecer. Norte. No preguntó nada estúpido. Llenaré el estanque de la camioneta y mantendré la radio baja, dijo. Trazamos una ruta que se mantenía en tramos largos y cámaras aburridas. Constanza me dio 2 nombres de moteles que olvidaban caras como modelo de negocio. 3 días después, me desperté antes de las alarmas y preparé un café lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí mismo. La casa estaba azul con la luz temprana cuando Isabela subió con un suéter con capucha y una gorra de béisbol, el bolso de lona a sus pies, los ojos secos porque se le habían agotado las lágrimas. Fabián tomó las llaves sin mirarla, abrió la puerta y esperó a que ella entrara. Nadie se despidió. Los cerros se alzaban en el horizonte, fingiendo que no veían nada de aquello. Pasé el día en el taller y en la práctica de Matías y en cualquier lugar que no fuera una ventana. El atardecer finalmente se extendió sobre los tejados. Fabián entró por el garaje y dejó las llaves de mi camioneta en la encimera como si estuviera devolviendo una llave inglesa prestada. ¿Terminaste?, preguntó. Ni cerca, dije. Él asintió una vez y me dejó la cocina. Esa noche dormí 8 horas sin despertarme. Me desperté después de esas 8 horas de sueño y puse ambos pies en el suelo como si estuviera plantando una bandera. El siguiente tramo se convirtió en calendarios, facturas y un niño que no paraba de crecer y de quedar pequeño en sus zapatillas. El negocio no murió, creció. Abrimos un segundo taller cerca de San Antonio en una nave metálica que se calentaba al mediodía. Luego una unidad prefabricada en Santiago, donde el viento nunca se callaba. Contraté a una llamada Dana Rojas que era más inteligente que yo con los números, y no le importaba decirme cuándo estaba siendo terco. Cerraba su portátil y decía, al flujo de caja le gusta lo aburrido. Y yo asentía y dejaba que lo aburrido nos hiciera ricos. Los años se difuminaron. Los viví antes de sentarme a contar esto. Los proyectos se apilaban, las camionetas rotaban. Los soldadores ascendían en la escala, y mi teléfono dejó de sentirse como una sirena. Rodrigo se declaró culpable de fraude electrónico, malversación de fondos y un cargo de conspiración. Obtuvo 12 años. Cumplió 8 y salió con un nuevo corte de pelo y zapatos más baratos. No lo perseguí, no lo necesitaba. Un hombre que tiene que comprar nombres nuevos en un centro comercial ya se ha sentenciado a sí mismo.
Gastón cooperó y se mudó al sur para pasar desapercibido. Cada diciembre me enviaba una tarjeta de Navidad con un muñeco de nieve o una iglesia. No las abría. Las alineé en un cajón de mi oficina, de borde a borde, una raya blanca que me recordaba lo rápido que la gente se vende por nada. Quizás me gustaba el orden, quizás me gustaba la prueba de que no olvidó lo que hizo. Doña Elena encontró una nueva organización sin fines de lucro para presidir. Una ensalada de palabras de moda sobre liderazgo y resultados comunitarios. No hablamos. Le enviaba cupones a Matías para cosas que él no compraba. Velas aromáticas, kits de comida orgánica, descuentos en un salón. Y a eso lo llamaba amor. Dejé de enviar mensajes de agradecimiento porque él dejó de entregarme los sobres. Matías creció como una mala hierba. Primero fue una licencia de conducir y yo fingiendo que no agarraba el asidero del pasajero. Luego un baile de graduación donde apareció con un traje de segunda mano y lo llevó con soltura. Luego una habitación en la universidad a 2 regiones de distancia donde aprendió a cocinar huevos, pagar el alquiler y llamarme los domingos para hablar de nada. Me decía, ¿alguna vez has probado el hierro fundido? Y yo le decía, yo construyo con él. Y nos reíamos como si quisiéramos decir lo mismo. Salí con mujeres después de un tiempo. Nada cinematográfico. Café y botas de trekking y mujeres que tenían sus propios trabajos y cuentas, y no necesitaban que las rescatara. Caminábamos por los senderos de los cerros y hablábamos de presupuestos y perros, y de lo que la niebla le hace a tu estado de ánimo. Nadie pidió mudarse. Yo tampoco pregunté. La tranquilidad se siente mejor cuando te la ganas. A veces miraba la puerta del sótano soldada detrás de las botellas de vino y sentía disgusto y alivio al mismo tiempo. Es una combinación horrible. Revisaba las soldaduras con los ojos como si pudieran soltarse por sí solas. Luego subía y ponía 2 platos de todos modos, porque los hábitos te hacen sentir seguro incluso cuando sabes que no es así. El verano en que Matías se graduó de la universidad. El sol cocía las gradas hasta que la parte trasera de mis rodillas se pegaba. Llevaba la gorra al revés porque todavía hago tonterías con los sombreros como si tuviera 18 años. Me senté con otros padres con gafas de sol baratas y esperé a que su nombre cortara una lista de 1000. El altavoz crepitó, la multitud murmuró, y todo se sintió como una máquina que había decidido ser amable por un día. A mitad de la ceremonia, la vi en la última fila, ropa sencilla, gorra baja, manos firmemente entrelazadas como si las estuviera sosteniendo para no desmoronarse. No saludó, no lloró, solo articuló, lo siento. El aire en mi pecho se hizo delgado por un segundo, y luego regresó. Ella rompió la regla de no aparecer. Podría haber activado el interruptor que había puesto para momentos así. No lo hice. Este era el día de mi hijo. No el mío, y no el de ella. Llamaron su nombre, y él caminó como si supiera exactamente dónde pertenecían sus pies en este mundo. Aplaudí hasta que me dolieron las palmas, y silbé una vez porque a él siempre le gustó ese silbido estúpido. Después, en el estacionamiento, se acercó sonriendo y más alto que yo, la gorra torcida, la corbata suelta, los ojos brillantes como acero fresco. Lo abracé con fuerza. Tu madre habría estado orgullosa, dije con firmeza. Él asintió, no porque necesitara las palabras, sino porque sabía que yo necesitaba decirlas. Sonrió. ¿Tienes hambre?, preguntó. Me muero de hambre. Esa ceremonia fue un secuestro. Arreglemos eso, dije. Le di una palmada en la espalda y lo dirigí hacia la camioneta.